Queridos amigos, de nuevo con vosotros, otra semana más, estudiando este tema tan interesante, tan fenomenal, tan fantástico que es el Espíritu Santo. Llevamos ya semana tras semana ahondando en el estudio de la tercera persona de la deidad, donde vamos a poder disfrutar de todo lo que se ha dicho y lo que se va a decir, porque el tema es, pues, muy bonito y además muy trascendente. Y hemos traído esta semana a un gran amigo. Él se llama Richard Rocciuli y él nos va a comentar de dónde viene, qué es lo que está haciendo. Richard, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy bien, estoy muy contento de recibir vuestra invitación aquí en la Casa de Logos TV y me alegro de que podamos pues repasar este estudio. Soy pastor de la iglesia de Torrejón y de Arganda del Rey y seguramente que todo este trimestre ha sido un trimestre pues lleno de bendiciones, aprendiendo acerca del Espíritu Santo y su obra que hace en nuestras vidas. Qué bueno, ¿eh? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El título es Entristecer y resistir al Espíritu. Y para ello vamos a ir a un versículo base, que a partir de ahí vamos a desarrollar todo el tema. El versículo se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay una palabra, Richard, que es contristar. En hebreo, en griego, que es como está escrito el Nuevo Testamento, esta palabra es lupeo, que significa causar dolor. Dime, Richard, ¿cómo es posible que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, tenga dolor por alguna de nuestras actuaciones? Como nosotros somos hijos del Señor, es interesante ver esa proximidad que nos resalta el texto. El hecho de que el ser humano tenga ese potencial o esa capacidad de entristecer, ¿no?, al Espíritu Santo. Y lo que es también interesante ver que el Espíritu Santo no está lejos de nosotros, porque a veces podemos decir, bueno, como es Espíritu, quién sabe dónde está, pero aquí vemos que Él está cerca de nosotros y le duele todo lo que nosotros, no es, digamos, indiferente a lo que nosotros hacemos. Y en el texto que acabas de leer, Javier, me gusta que comenta que fuimos sellados para el día de la redención. Ajá. Es decir, el sello no lo recibimos en función de un cierto caminar. Mira, después de 1 año, 2 años de caminar en santidad recibirás el sello, sino el sello lo recibimos en el momento cuando aceptamos al Espíritu Santo. Ajá. Pero también hay ese problema de que puedes entristecerlo y eso hace que tú te alejes del Espíritu Santo. ¿Cómo somos los seres humanos, eh? Las bondades que tiene nuestro Señor, las capacidades para que nosotros podamos llegar a ser felices, a estar contentos, pero sin embargo hay también una resistencia a tener al Espíritu Santo, a tener a Dios con nosotros. Quiero ir a un versículo muy interesante que se encuentra en Hechos, capítulo 7, versículo 51, donde dice lo siguiente, fíjate, Hechos 7, 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué claro, ¿no? Pero a la vez qué duro que Lucas pusiera este versículo para decirle a los propios compañeros, a los propios judíos que se encontraban allí, vosotros resistís al Espíritu Santo, pero como hacían vuestros padres. Eso no era una novedad, parece ser, ¿verdad? Sí, y es interesante cómo lo destaca en el hecho de que tiene esas dos palabras, resistir siempre. Por un lado, ahí vemos el amor de Dios que siempre toca al corazón humano, siempre lo está llamando, siempre lo está guiando, porque una de las labores fundamentales del Espíritu Santo es tocar al ser humano, ¿no? Es decir, concienciarlo de que tiene cosas que mejorar, tiene cosas que cambiar. Y aquí me gusta de que a pesar de que el Espíritu Santo trabaja
y actúa en el corazón, vemos por otro lado la acción del ser humano, que es resistirle. Es decir, tenemos dos formas, o dejarnos o resistir, ¿no? Y aquí vemos en este caso concreto que el Esteban en su testimonio dice, vosotros resistís siempre. Y creo que de eso se trata, ¿no? Porque no es algo puntual. Si fuera algo puntual, mira, una vez al mes resisto al Espíritu Santo. Pero dice, resisto siempre. Y eso conduce al endurecimiento del corazón. Ese es el problema que Lucas, vemos. haciendo referencia a este versículo donde les decía, bueno, después de que Jesús pues ya había muerto, había resucitado y había dejado precisamente, como ya hemos estudiado en otros programas, había dejado la promesa del Padre. Os conviene que yo me vaya y os envíe a otro consolador, a otro como yo, a otro que va a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero va a trabajar por su propia cuenta porque es otra persona. De manera que cuando estaba haciendo referencia a ellos, les decía, pero igual que vuestros padres. Y estudiando en la palabra de Dios vemos que también resistieron al Espíritu aquellos primeros padres que salieron de Egipto. Y hay una referencia muy bonita en Éxodo, capítulo 33, versículo 3, donde dice algo interesante. Dice, en la tierra que fluye leche y miel, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pueblo de dura cerviz. Aquí entendemos, dura cerviz es que eres muy cabezón. Exacto. Sí, diríamos que tú escuchas, porque de escuchar escuchas, pero aquí te dice, mira, incircunciso de oído, es decir, tú escuchas pero no quieres. Es decir, tienes la voluntad de volverte, pero no quieres volverte porque tú quieres seguir en tu camino. Pero es bueno destacar el hecho de que aquí lo que está haciendo Esteban, relacionándolo con Éxodo 30, habla acerca de que también es un pecado, digamos, que toca no solamente a uno, sino que toca también a los demás. Es decir, podemos hablar, dice, vosotros y vuestros padres. Es decir, cuando el Espíritu Santo tiene una acción individual, pero también tiene una acción corporativa para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, nosotros dos nos ponemos de acuerdo a servir a Dios, y entonces el Espíritu Santo nos dirige. Y es bueno eso, porque podemos decir, bueno, lo que me importa a mí es que me dirija a mí, pero vemos el deseo de Dios de dirigirnos como pueblo, de estar unidos, de volver hacia Él, no solamente como individuos, sino como personas, para poder mantener y lograr la unidad del Espíritu. Pero qué bonito es también, Richard, ver cómo no fuerza el Espíritu a que le obedezcamos, no fuerza el Espíritu a que le sigamos, sino que nos da plena libertad para tener la libertad de poder resistirle y decir, mira, yo no quiero. Y Él no se entromete en nuestras vidas. Es verdad. Qué interesante es. Es muy interesante. Muchas veces cuando he leído pues, esos pasajes que acabas de leer, me he preguntado, oye, pero ¿por qué han sido tan duros los israelitas? ¿Por qué se portaban así? ¿Por qué? Pero la pregunta es, ¿qué tal nosotros hoy? Porque por eso Esteban, en su testimonio, hablando, ¿no? Recogiendo la idea de Lucas, está diciendo, vosotros con vuestros padres. ¿Por qué? Porque a veces existe esta inclinación de que nosotros, sin duda alguna, seguir los mismos pasos de nuestros padres, de lo que hicieron ellos. Entonces, eso es importante para nosotros. El Espíritu Santo actúa e intenta cambiar nuestro modo de vida, que de alguna manera quizás hemos heredado de nuestros antepasados, pero el Espíritu Santo dice, mira, yo entro y yo te puedo cambiar. Es decir, que hay esperanza. No tienes que seguir haciendo lo que ha hecho tu abuelo, tu bisabuelo, sino tú puedes cambiar tu corazón. Qué bueno, que tengamos esa libertad y con la ayuda de Dios podamos seguirle a todas partes. También hay otro concepto pues, que queríamos tratarlo contigo, porque es teniendo la palabra de Dios abierta, pues nos hace que podamos viajar a través de ella. Hemos hablado de resistir al Espíritu, pero yo quería centrarme un poco más, como has comenzado en la introducción, a hablar de contristar, de entristecer. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llegar a que se encuentre triste, ni más ni menos
que Dios, la tercera persona. Sí, eso es interesante porque en otros pasajes de la Biblia nos habla acerca de que tenemos un Padre que es compasivo, que es tierno. Y claro, la tercera persona de la deidad, de hecho, es Dios mismo. Es el mismo Padre que nos ama y que nos llama. Entonces yo como padre, cuando digo una cosa que sé que no le va a hacer bien a mi hijo, y cuando veo que él no me escucha, pues me entristece. Pero lo curioso no es esto de que me entristece una vez, sino que cuando yo, por ejemplo, digo, mira, por favor, intenta, por ejemplo, hacer la cama, y él no la hace, y yo vengo el siguiente día digo, oye, ¿por qué me entristezco? No por el hecho de que yo no la puedo hacer, pero me entristece el hecho de que yo sé que una vez que no escucha, no será ordenado. Pero el momento cuando yo entro en la habitación, por ejemplo, y veo que mi hijo está, digo, oh, qué bien, que me alegro. Son cosas pequeñas. De la misma manera, Dios, cuando ve que nosotros nos acercamos al abismo y que nos vamos a dañar, Él se entristece. Es decir, a veces nosotros tenemos el concepto de que Dios es un Dios que nos quita lo bueno. Y mira, no nos deja disfrutar y nos corta lo mejor. Cuando Dios dice, mira, yo veo lo que tú no ves. Tú quieres estar ahí porque piensas que es bueno. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos guía y sabe lo que es mejor. Porque de hecho, esa característica única que tiene el Espíritu Santo es la de mostrarnos el pecado. Decir, mira, porque nosotros no vemos lo que hay detrás. Entonces, Dios sabe lo que nos ocurre y por eso le duele. Por eso se entristece, ¿no? No es, su tristeza no es, oh, otra vez, sino porque sabe que le dolerá lo que nos pasará. Y sabe cuál va a ser el final nuestro. Exacto. Si seguimos andando por esos caminos. Por eso el Espíritu Santo es santo porque odia el pecado. Y cuando ve a sus hijos, pues como has relatado, que van por un camino que no es el correcto, pues se duele, se entristece diciendo, mi hijo no me hace caso de lo que yo le estoy diciendo. Y llega a contristarse, a sentir dolor por ese hijo que no quiere hacer las cosas que él le dice. Pero al fin también nos deja libertad para ello. Hay unos versículos muy interesantes que podemos leerlos, que se encuentra en el capítulo 4 de Efesios, versículos 29 en adelante, donde nos está diciendo el Espíritu, mirad, si tú ya me has encontrado, si tú ya te has renovado, si tú ya estás gozando de mi presencia dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo, y ahora da una serie de instrucciones muy interesantes. En el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. ¿Qué éramos antes y qué somos ahora cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? Sí, es interesante esto porque el Evangelio nos ayuda. Nos dice, mira, tú tienes que saber cómo no entristecer al Espíritu Santo. Y no tenemos que ir buscando por otros libros y hacer investigaciones grandes, sino vamos aquí y mira, Javier, en lo poco que has leído tú, nosotros podemos entender lo que entristece. Podemos decir, oye, una palabra que me interesa, del versículo 31 que leíste, amargura. Y yo veo lo de la amargura cuando alguien es amargo en el sentido que ni eso le gusta, ni el otro, todo es pesimismo, todo es oscuro. Tú entras ahí en la habitación y, oh, ¿por qué has puesto esto ahí? Oh, ¿y por qué está ahí? Entonces el Espíritu dice, mira, sé optimista. Sé bueno, sé positivo. Es decir, porque claro, tú dices, amargura, ¿en qué sentido? Pues eso, porque a veces nosotros miramos solamente las partes quizás críticas de una persona. Por ejemplo, si vas y escuchas a alguien que te comenta una cosa y tú, cuando él te comenta, tú dices, ¿y por qué esto me comenta eso? ¿Y quién sabe? Y empiezas a ser sospechoso. Entonces eso entristece al Espíritu Santo. Totalmente. Qué bueno es mirar a la persona y cuando
la mires, que pienses lo bueno de él, ¿no? Porque eso es, quita la amargura, el enojo, la ira. Entonces, y la gritería, ¿no? Cuando a veces levantamos el tono, ahí te dice, mira, eso no es bueno. Al Espíritu Santo no le gusta eso, no lo entristezcas. Me gusta esa lista, ¿no? de cosas que te indican, oye, tú quieres ser bueno, tú amas a Dios, pues mira, intenta no hacer eso, porque eso lo entristece al Espíritu Santo. Sí, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, fíjate con lo que estás comentando, Hebreos 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está hablando de la raíz de la amargura. Y es como tú muy bien decías, todo le sabe mal, siempre está amargo, está con mala cara. Y es que en un árbol la raíz es por donde absorbe todos los nutrientes para que ese tallo suba a las hojas, las hojas después a las flores y den sus frutos. Pero como esos nutrientes no sean los correctos, no sean los que verdaderamente van a dar a ese árbol la fortaleza que necesita, ¿cómo vamos nosotros a tener buenos frutos? No sea que esa raíz de amargura te estorbe. Exacto, córtala, déjala. Exacto. Sí, sí, porque a veces eso puede tener poder, ¿no? Y te machaca, incluso puede llegar a ser obsesivo. Alguien te ha hecho un daño alguna vez, no sé, hace 2 años, pero tú siempre estás ahí con pensamientos, con resentimientos, y cuando lo ves siempre piensas, entonces dice, pues quítala eso, porque eso te amarga la vida. Entonces, eso son cosas que, por ejemplo, tú le dices a una persona, mira, te he perdonado, pero siempre cuando lo ves, tú estás pensando. Y entonces eso lo entristece a Dios. Oye, pero no, ya te he perdonado, ya los perdoné, déjalo ahí. ¿No? Son cosas interesantes. Muy interesante. Por eso yo pienso que el lugar, el sitio, la prueba donde nosotros tenemos que ver si el Espíritu está haciendo en nosotros esa labor tan maravillosa, no solamente es en la familia, sino que también nos dice la palabra de Dios. Hay un momento que nos dice, no dejéis de congregaros, como alguno tiene por costumbre. Sí. ¿Dónde podemos también dar a conocer esos frutos del Espíritu que los estudiamos? ¿Dónde podemos darlos a conocer? Porque aquí estamos tratando un tema específico. Estamos tratando el tema de la resistencia, estamos tratando el tema de la contristación, pero ahora es ¿dónde pongo yo en obra? Sí, es interesante esto, porque a veces yo encuentro, por ejemplo, amigos, ¿no? Y los veo en la iglesia y los saludo. Digo, oye, hace tiempo que no te veo, ¿qué pasa? No, es que estoy en casa bien, estoy muy cansado, no puedo venir. Pero dice, mira, puedo mirar en la tele algún sermón y me siento bien. Entonces, el tema, una cosa es la alimentación espiritual. Pero ahora, para poner en práctica lo que Dios te enseña, tú debes tener un lugar, que puede ser la familia, y lo mejor, como hablamos de congregarnos, es la iglesia o la reunión de los creyentes que adoran a Jesús. Sí, y es interesante porque muchas veces he encontrado, y yo mismo me he encontrado en esta situación cuando he dicho, oye, mejor tengo esa inclinación de quedarme y de estar tranquilo y tal, pero poner en obra y esa lista, ¿no? De no gritar, es donde estás rodeado con gente, claro, con personas. Ahí es el lugar donde tu carácter se pule. Porque yo cuando digo, Señor, mándame tu Santo Espíritu, el Señor viene y me pregunta, Richard, ¿y por qué crees que te lo mande? ¿Por qué quieres tú que te mande el Espíritu Santo? Si tú te quedas entre 4 paredes, estás ahí solito, ¿para qué? ¿No? Entonces el Espíritu Santo se nos da con esa posibilidad de servir a otros. Claro, cuando estás al lado de otro, entonces empiezas a ver que tú tienes cosas que corregir. El otro es para ti un espejo, es como un espejo. Entonces vas, oh Espíritu, mira, no me di cuenta de esto. En verdad soy así. Entonces el Espíritu empieza a trabajar y decirte, oye, no pasa nada. Es la realidad, pero poco a poco, congregándote, vas a cambiar. Entonces nosotros, porque aquí en el Efesios 4, donde usted leyó, muy bonito, acerca de cuando dice, Efesios 4, versículo 25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces ahí es el concepto de la unidad, del templo espiritual que quiere Jesús crear a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es decir, como piedras vivas, ¿no? Bueno, pues tenemos la oportunidad de estar con
el pastor Richard Ruchuli, por si alguno ha conectado la televisión un poquito después, estamos tratando este fenomenal tema del Espíritu Santo en el aspecto de la resistencia, del entristecimiento y también el ver esos frutos que nosotros tenemos que poner en desarrollo no solamente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, sino también en la iglesia. Y yo quiero preguntarle a mi amigo Richard, porque está llevando unas iglesias con muchísimos miembros y entonces es una labor pues bastante tediosa, porque tiene que hacer una labor, un ministerio de la reconciliación, muchas veces visitando a las familias, hablando con ellos, porque necesitamos reconciliar a los seres humanos, a las personas con el Señor. Y dime, Richard, tratando este tema que estamos llevando, cuando tú en la iglesia ves que hay hermanos que al congregarse los dos, quieren congregarse, quieren poner en práctica pues todos los frutos del Espíritu, pero ellos dos no se llevan bien. ¿Qué consejo se le puede dar? Porque en la misma iglesia hay a veces personas confrontadas. ¿Qué podemos hacer para que ellos puedan también ser hermanos como Dios quiere que seamos? Sí, en primer lugar se trata de admitir que el lugar ideal para crecer y para dejar al Espíritu Santo que toque tu corazón es la congregación, es la iglesia. ¿Por qué? Porque yo vengo a la iglesia con una mentalidad y digo, en la iglesia las cosas deben ser así. Y yo, desde a priori, pienso que los demás tendrían que ser como yo digo. Pero debo entender que mi hermano y mi hermana vienen con la misma idea. Entonces hay confrontación. Claro. Entonces la idea es, si yo vengo y digo, así deberíamos portarnos, y el otro viene con otra idea y dice, así deberíamos portarnos, claro que hay confrontación. Entonces creo que lo primero deberíamos tener esa actitud de decir, mira, hemos llegado aquí, pero tenemos muchas cosas que cambiar. ¿Y cómo podemos enseñar eso? Cuando mi hermano me descubre que tengo algún defecto, que no me aire, que no me enoje, que diga, gracias Señor, esta es tu respuesta para mí. Porque yo me acuerdo una vez cuando una persona se acercó a mí y me dijo, mira, por favor, no hagas eso más. Y yo me enfadé, ¿por qué? Porque es duro aceptar que tienes cosas que corregir. Porque tú piensas que por el hecho de que te has puesto de rodillas, que has leído la Biblia, y por el hecho de que has hecho cosas buenas, ya no tienes nada que enderezar. Pero el Espíritu Santo, cuando te pone al lado de otros seres humanos que tienen también al Espíritu Santo en sus corazones, entonces ellos te ayudan. Claro. Te ayudan. Entonces tú tienes que aceptar esa ayuda. Tú no tienes que decir, oye, ¿y por qué es eso así? Debes que decir gloria a Dios, porque mira, mi hermano, aunque no tenga la misma preparación que yo, aunque quizás no sea tan bonito que yo, y mira, a través de él, el Espíritu me ayuda para crecer. Y esa actitud creo que deberíamos tenerla todos. Pues en consonancia con todo lo que estás diciendo, yo quisiera leer estos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En estos versículos está hablando ahora de una llama, de un fuego, porque está diciendo, no apaguéis el espíritu. ¿Qué te puede sugerir este tema de apagar el espíritu? ¿Cómo puede apagarse el espíritu? ¿Nosotros podemos apagarlo y encenderlo a nuestra voluntad? Sí, es interesante eso de... El hecho de que diga que no apaguéis significa que puedes apagarlo. Pero es curioso, porque entonces la responsabilidad es nuestra.
Es decir, no es Dios quien dice, oye, por el hecho de que tú, yo me apago, sino que el ser humano apaga la luz de Dios, apaga esas directrices para que tenga una vida buena. Entonces, el hecho de no apagar al Espíritu Santo nos ayuda a ser más responsables con nuestros actos y con nuestros pensamientos. Entonces, por lo menos aquí en Primera de Tesalonicenses lo que vemos es que ¿cómo puedes apagar al Espíritu? Pues menospreciando, porque dice, no menosprecéis las profecías. Es decir, la palabra de Dios, no la menosprecies. Es decir, si la palabra de Dios te dice una cosa que no te gusta, no la menosprecies. Porque cuando la menosprecies, cuando dices, eso no es para mí, eso no me gusta. Pero es bueno abrirte a lo que Dios te dice. Es bueno abrirte y decir, oh Señor, ¿qué es lo que dices? Porque muchas veces cuando no entendemos cosas de la Biblia o cuando hay cosas que no nos gustan, nos censuramos. Y para mí eso significa apagar. Es decir, no dejar que el Espíritu vaya modelando y que vaya iluminando pues este cuerpo. Fíjate, al estudiar, al leer este versículo, no apaguéis el Espíritu, he ido a buscar aquel salmo tan interesante donde se encuentra en Salmos 119, 105, donde dice, lámpara es para mis pies tu palabra. Magnífico. Y luz para mi camino. Magnífico. Luego, entonces el Espíritu sí que lo podemos apagar porque tenemos una luz, tenemos una lámpara. Y ahí tenemos nosotros que ir diariamente porque esa lámpara sí que la tenemos a nuestra disposición. Sí que está al alcance nuestro cada vez que nosotros abrimos y leemos. Es una luz, es una lámpara. Si yo no leo, si yo no estudio, si yo no profundizo, el Espíritu se apaga. ¿Es correcto el que he dicho? Sí, además el Señor Jesús, hablando acerca de la luz, ¿no? Cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, la luz del mundo es eso, es la llama del amor del Espíritu Santo en nuestra vida. La llama que enciende todo, ¿no? que te hace ver la oscuridad. Porque antes, cuando estábamos en el mundo del pecado, no veíamos las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu entra en nuestra vida, vemos que se hace luz y vemos las cosas con claridad. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que esa luz no brille? No apagándola, no dejándola brillar. Es decir, ser duros de servicio, ir en la dirección contraria a Dios. Es interesante cuando decimos que Dios se aparta o el hombre se aparta. Claro, el hombre cuando no escucha a Dios se aparta, pero el ser humano, al no escuchar a Dios, él tiene la impresión de que Dios se aparta, pero Dios no se aparta, sino que Dios siempre lo toca. Por eso dice, vosotros siempre resistís, ¿no? Como hablamos. Porque el ser humano piensa, a ver, Dios está lejos de mí, pero incluso cuando el ser humano quiere volverse hacia Dios, esa es una acción del Señor, no es de nosotros. No es que en nosotros haya esa capacidad de decir, ahora voy a encender la luz y mañana la voy a apagar. No es de nosotros. Dios es la que enciende esa luz en función de, como buen doctor, en función de cómo sabe que es nuestro corazón, ¿no? Él lo ve, Él lo nota. Mira, ahora es el momento. Por eso yo diría a nuestros telespectadores, ¿no?, que es importante, cuando notas que el Espíritu Santo te está hablando, te está tocando, que no digas en otro momento, porque la palabra más fea que podemos decir que existe es mañana. Es decir, el Espíritu Santo te llama y te descubre una verdad y mañana. Es entonces cuando tú apagas la llama, porque la llama se apaga, ya no ves. ¿No? Es fuerte eso. Bueno, es interesante todo el estudio que estamos llevando, pero el tiempo corre, Richard, y yo quisiera tocar un tema muy importante en este estudio que estamos llevando sobre el Espíritu Santo, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero leer un versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, que dice así, Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta época ni en la venidera. ¿Cuántas veces, Richard, ha venido miembros de nuestra iglesia, hermanos, diciendo, pastor, he cometido
el pecado contra el Espíritu Santo, ya no tengo salvación. Digo, ¿y entonces qué haces aquí? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Estoy pidiendo ayuda. Irremisiblemente no lo ha cometido porque quiere estar con el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué te parece? Yo, de verdad, cuando hay gente que me dice esas cosas, yo jubilo. Porque yo veo que ahí es la labor de Dios. Muy bien. Ahí Dios lo está despertando. Mira, no sigas por ahí, no vas bien. Una persona que comete el pecado contra el Espíritu Santo, en primer lugar, quiero decir que esa persona nosotros no la podemos identificar. Yo, ni tú, Javier, no podemos decir, tú has cometido. Y eso, para eso tengo que dar gloria a Dios. Porque en ningún momento, cuando alguien toca mi puerta, él viene y me cuenta, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo... Yo no puedo decirle, pues, has hecho el pecado contra el Espíritu Santo, y ya no hay. Y me alegro porque en la palabra de Dios nosotros no tenemos ese derecho de decir, tú tienes el pecado contra el Espíritu Santo o tú. Lo que sí que nos enseña la palabra del Señor aquí es que nos habla de que no es la resistencia, ¿no? O una actitud rebelde, constante, permanente, nos puede llevar a endurecer el corazón. Es decir, diríamos que el pecado contra el Espíritu Santo no es algo puntual. Puede acabar con algo puntual, puede acabar, pero no es algo que digamos, ese es el pecado, sino una sucesión de hechos que te alejan de Dios, ¿no? que te ponen en esa hipótesis, en esa situación en la que tú ya no tengas ni ganas, ni deseos, ni fe de volver a Jesús, incluso de odiar a Jesús. Es decir, Jesús, yo no te quiero en mi vida. Y de rebelarte y de guerrear contra Él. Hasta ahí te lleva. Sí, es decir, nunca verás una persona arrepentida, humilde, aunque peque, aunque esté en el suelo, pero mientras existe esa llama que lo levanta y le da pensamientos buenos, tú tienes que volver. Es que ahí está el Espíritu Santo. Es decir, en una frase, si escuchas la voz de Dios, del Espíritu Santo, es que no has cometido el pecado. Totalmente. si no escuchas, pero cuando una persona viene con tremendo complejo, oye, ¿qué pasa? Pues es que el Espíritu la lleva a pensar así. Te lleva a volverte a reconciliar otra vez. Lo interesante del versículo es que dice, puedes blasfemar, pecar contra el Hijo y contra el Padre, y ahí tendrás perdón. Pero no lo tienes cuando blasfemas contra el Espíritu Santo. Aquí está claro, ya entrando en un tema teológico, que a veces nos toca muy de cerca, que hay personas que niegan al Espíritu Santo como Dios, como la tercera persona de la deidad. Y entonces mi comentario a esto es lo siguiente. Blasfemar es hacer algo en contra de Dios, blasfemar es ponerse en lugar de Dios. Tú recuerdas cuando Jesús, en el paralítico, cuando sana al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos aquellos judíos que se encontraban allí dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Qué blasfemia ha hecho? Diciéndole, ¿cómo tú, siendo hombre, perdonas pecados? Tú eres un blasfemo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que Jesús era hombre y se ponía en lugar de Dios para perdonar pecados. Luego quiero decir con esto que la blasfemia siempre es un concepto teológico que siempre está relacionado con Dios. Siempre relacionado con Dios. Si yo hablo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es que le estoy diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Si no, no hubiera puesto en las Sagradas Escrituras que blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que yo hago contra Dios. Por eso le pone blasfemia. Y hay una cosa ahí que a mí me encanta verla. Nosotros no debemos ver, por ejemplo, mira, si yo peco de adulterio o si yo peco de mentira, mentira puedo, 10, 15, 20, pero adulterio nunca, porque es pecado capital. Es decir, la Biblia, me gusta es lo que dice aquí, no es para motivarte a pecar, pero cuando el ser humano está caído, le dice, mira, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Es interesante qué esperanza tiene ahí. Claro. Es decir, no nos permite a nosotros catalogar los pecados.
Por eso no podemos decir, pues este pecado es más fuerte que el otro. Sí, todos los pecados pueden tener opción de ser perdonados y de que te liberen del peso de la culpabilidad. Pero también el hecho, cuando dice en Marcos 3:21, dice, pero cualquiera que blasfeme al Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y el versículo 30 termina así, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, cuando nosotros ponemos encima las obras de Dios, encima de Satanás, es decir, diciendo, eso es por obra del diablo, eso es por obra del demonio. Es decir, cuando nosotros ya tenemos ni pizca de fe, es entonces cuando ponemos las cosas del Espíritu Santo en manos de Satanás. Es decir, y Dios ya no puede trabajar. Ya no puede. Es decir, una persona que, digamos así, ya no tiene un corazón lleno de fe para que el Espíritu Santo pueda tocar su vida. El asunto es que cuando uno niega el Espíritu una y otra vez, constantemente, es tan respetuoso el Espíritu Santo que dice, yo lo que quiero es perdonarte, hijo mío. Pero hay gente que resiste tanto, hay gente que contrista tanto al Espíritu, que el Espíritu llega a un momento en que dice, si no quieres, yo me voy. El negarse constantemente a recibir el perdón y el amor de Dios hace que uno se endurezca tanto que ese espíritu, esa blasfemia, ese pecado, no es que no quiera, es que tú no le dejas que lo lleve a efecto Dios. Sí, y ahí hay una cosa más que quiero subrayar, el hecho de que, claro, tú puedes mirar la trayectoria de un ser humano y decir, bueno, pues si las cosas van así y todo depende de mi voluntad, me hago un plan y digo, a ver, ¿cuántos pecados puedo hacer? Pues 20 serán, 30 serán. Y es peligroso esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manejar la acción del Espíritu Santo. No podemos decir, mira, hoy te acepto, mañana no. O hoy no te acepto, mañana sí. Por eso la palabra del Señor y el antídoto, el medicamento, para que no nos ocurra esto, es hoy, si escuchas la voz del Espíritu Santo, hoy acéptalo. Es decir, que es muy peligroso pensar en decir, bueno, mira, estoy mirando a mi padre, pues vivió toda su vida sin ser cristiano, sin ir a la iglesia, pues mira, porque yo una vez estuve en el hospital, estuve enfermo, y al lado mío de la cama estaba un chico, ¿no? Y yo le decía, mira, yo cuando creceré, quiero bautizarme, quiero ser cristiano. Y él me decía, yo también, pero después de vivir una vida así, y luego ya tomaré mi decisión. Luego yo ya. Claro, pero por eso digo, no podemos jugarnos eso. Por eso hay esa advertencia de no blasfemar al Espíritu Santo. No podemos apagar y encender el Espíritu Santo conforme nuestra voluntad. Exacto. Nosotros no podemos usar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien tiene que usarnos a nosotros. Sí, sí. Pues muy bien, queridos amigos, hemos estado disfrutando con el pastor Richard, donde hemos estado pues dialogando, hablando, estudiando sobre el Espíritu Santo. De manera, Richard, que te doy las gracias. Estarás invitado en otra lección. Un placer, Javier. Para que podamos estar aquí compartiendo con nuestros telespectadores la palabra de Dios. De manera, mis amigos, que os doy las gracias por haber estado ahí con nosotros y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.